esta espectacular reunión, este espectacular Zoom. Vamos a estar con una súper especialista y como es nuestro título, lo que nadie te dice sobre la menopausia. Aquello que, esa información errónea que nos entregan y que de verdad nosotros queremos saber cuál es la verdadera realidad de esa etapa, sus pros, contras, sus oportunidades, los mitos, todo aquello que realmente nosotros las mujeres después que llegamos a los 40 años nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Esto es normal? ¿Esto no es normal? Sí, entonces hoy vamos a aclarar todas esas dudas, mis bellas. ¿Cuál es la idea? La dinámica va a ser la doc, nos va a hacer una pequeña presentación, ¿sí? Sobre este tema. Y al final vamos a dar unos 15 minuticos de aquellas preguntas que de pronto quedaron en el tintero. ¿Para qué? Para que ustedes aclaren todas las dudas que tengan. Sean todas bienvenidas. Para mí es un placer estar esta tarde con cada una de ustedes. Y le voy a dar la bienvenida a la doctora Mayerly Zapata, quien es nuestra especialista que nos acompañará el día de hoy. Doctora Mayerly, muy buenas tardes. Es un placer tenerla aquí entre esta comunidad bonita de recetas saludables. Muy buenas tardes para todos. De verdad que es para mí un Está gusto bien, estar acá, poder contribuir aprendido aquí con mismo. conceptos en este tema tan interesante como es la menopausia. Entonces, como lo decía Ani, entremos pues en materia. Cuando hablamos de menopausia, hay muchos sesgos, se han construido una cantidad de mitos y de información no clara al respecto, aparte de un tema de estigmatización de la mujer que entra a esta fase. Y precisamente este es el primer paso, el conocer qué es lo que pasa, cuáles son los cambios y cómo podemos manejarlos y superarlos. Entonces, como mujeres tenemos algo seguro, que tenemos nuestro primer periodo que se llama menarquia y que tenemos la menopausia. Pero obviamente, de acuerdo a cómo nosotros veamos estos cambios, vamos a hacer estas transiciones. Los cambios hormonales con la edad son normales. El ciclo de la vida en las mujeres, especialmente, vamos a hablar específicamente con el tema de las hormonas femeninas, está marcado por la liberación en diferentes proporciones y concentraciones del estrógeno. Y esta es como la hormona em, estrella, pues cuando al paso de nuestra vida y con la que vamos a tener o se van a dar también diferentes cambios cuando aparecen unos niveles y cuando disminuyen con el tiempo. Entonces les mostraba acá esta imagen en donde vemos cómo en esta ventana entre la pubertad y la menopausia hay un punto en que se eleva muchísimo la producción, el estrógeno es el rojo, hacia la edad fértil y después ya viene un decaer, una disminución normal miren que de todas maneras se sigue produciendo, no hay una ausencia total de estrógenos. Como mujeres llegamos a unos niveles em, que son diferentes, pero se sigue produciendo estrógeno. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ya hablamos de pronto en la presentación inicial de algunas de las condiciones que aparecen en algunos de los periodos de vida de las mujeres. No nos vamos a centrar en ellos, vamos a centrarnos específicamente en la menopausia. Entonces, allá, dime, Discúlpame, es que me dicen por acá que no aparece la diapositiva. Entonces, no sé ¿no? si la puedas ampliar. Permíteme un segundo. Y no sé, por favor, me confirman con una manito arriba si aparece la diapositiva y si se ve la presentación. Por favor, me confirman con una manito arriba, me colaboran mis bellas. Si están viendo la presentación, exacto, si están viendo la presentación y están escuchando, ¿sí? Muchas gracias Silvia, muchas gracias Mónica, Anita, Patricia, gracias por confirmar, listo, que estaba rayada, se veía. Ok, perfecto, De listo. pronto.
procurar no, procurar no usar el tema de la posibilidad de rayarla, porque eh, Sí. es importante que la podamos usar Ujú. sin esa opción. Listo, Entonces, entonces se escucha entrecortado, se ve rayada, pero por la presentación, no sé, de pronto, pero yo veo, chicas, ustedes están viendo bien, yo veo y escucho bien a la doc. Sí, caramba. Adriana me dice que sí, que se ve bien y se la escucho bien. Listo, entonces ya. Em, sí, les pido el favor de pronto que no la rayéis. Bueno, entonces, como les decía, en la reunión de hoy buscamos enfocarnos un poco en el periodo de la perimenopausia, la menopausia, y entender un poco más allá de estos cambios. La perimenopausia es un periodo de tiempo donde empiezan a variar los ciclos. Entonces, más o menos hacia los 45, 47 años, pueden empezar a alargarse los ciclos. Entonces, si había una regularidad menstrual cada 28, esta se hace cada 30, 35. Entonces empieza el ciclo y ese es como uno de los primeros marcadores. Empieza a cambiar un poco, se espacea el tiempo de la aparición de los ciclos. Puede durar estos cambios entre 4 y 8 años. Vemos que son periodos importantes, periodos largos. Y cuando finalmente empiezan a haber periodos de amenorrea, ¿qué es eso? Periodos en que ya no tenemos el ciclo cada mes ni cada 40 días, sino empiezan a pasar 2, 3 meses. Estamos ahí acercándonos, todavía seguimos en perimenopausia, que como les digo puede tener un periodo hasta de 8 años, y nos acercamos a la menopausia. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de menopausia, el diagnóstico de menopausia se hace después de que el último periodo, después de que de ese último periodo pasó un año sin más sangrado. Solo en ese momento podemos decir que la mujer ya está en menopausia. Antes, entonces, como les decía, hablamos de perimenopausia. Entonces es importante tener claro este concepto. O sea que el diagnóstico de menopausia se hace después. Es muy importante tener en mente para el diagnóstico em, eso, el tema de cuándo fue el último periodo. ¿Cuándo es normal que aparezca la menopausia? Entonces, entre los 45 y 55 años, ese es el periodo que se considera como promedio en aparecer, en cesar, en disminuir la función ovárica y disminuir la producción de estrógenos. Si tenemos menopausia antes de los 40 años, estamos hablando de menopausia precoz. Es una condición que requiere manejo prioritario por el endocrinólogo, el ginecólogo. ¿Por qué? Porque son mujeres que necesitan apoyo hormonal, es decir, terapia de reemplazo hormonal. En ellas está indicado porque se hace, estos cambios son muy tempranos en su vida y va a tener un deterioro que no queremos y que la idea es prevenir. Recordar un poco los síntomas y de pronto acá algunas se sienten identificadas con algunos de los cambios. Cambios a nivel neuropsicológico, con alteración del sueño, se hace un sueño un poco más liviano, con despertares frecuentes, cambios en el estado de ánimo, la irritabilidad, la tristeza, la ansiedad. Hay dificultad para concentrarse, hay fatigabilidad. Síntomas a nivel muscular y de la piel. Pueden aparecer dolores articulares, dolores musculares. El tema de la pérdida progresiva de la masa ósea es algo que podemos valorar con una densitometría que está indicada cuando ya tenemos diagnóstico de menopausia, es decir, cuando ya pasaron por lo menos
12 meses de del último periodo. Es muy importante tenerlo en cuenta. em, si no tenemos factores de riesgo adicional. Y acá quiero hacer un paréntesis para hablar un poquito de salud ósea. Es importante tener en cuenta que el estrógeno mantiene en gran parte la dureza, la fortaleza de nuestros huesos. Cuando disminuye el estrógeno, disminuye un poco la fortaleza de nuestros huesos. Y es ahí donde les decía, tenemos que tener en cuenta un diagnóstico y la densitometría es un examen importante para realizar. Si tenemos factores de riesgo adicionales para osteoporosis, ¿qué factores de riesgo? Ser pacientes con una enfermedad adicional como el hipertiroidismo, muy bajo peso, condiciones nutricionales no adecuadas, el tabaquismo, el alcoholismo, fracturas por fragilidad. Estas fracturas em, que se dan por mecanismos que decimos el trauma no fue tan grande como para una fractura y terminamos en fracturas de falanges, fracturas en el pie, fracturas de muñeca. Entonces, no es normal que esto suceda. Nuestros huesos están diseñados para soportar algunos tipos de impacto. Entonces, también esos son factores importantes. La pérdida progresiva importante de la estatura, ¿sí? Si ya toca empezar a cogerle el ruedo al pantalón, em, la aparición de una joroba, de una cifosis se llama, em, que no es normal. El dolor lumbar, a veces esa puede ser la primera manifestación de la osteoporosis, el dolor en la espalda. Entonces, es muy importante tener en cuenta que como mujeres en menopausia o con factores de riesgo que se determinan en la consulta del médico o si sospechas por alguna de las cosas que te he dicho, es importante hacer diagnóstico con una densitometría. Otros cambios adicionales en la piel, la resequedad, la falta de elasticidad, la caída del cabello, las uñas se hacen más frágiles. Aparecen síntomas genitourinarios que son de los más molestos en la perimenopausia y en la menopausia. Recordemos que estos síntomas pueden aparecer en en estos dos periodos de la vida con diferente intensidad, que generalmente se manifiestan como la resequedad vaginal, que lleva a que sea muy molesto tener relaciones sexuales por dolor, que haya por una disminución de la lubricación precisamente de la mucosa de la vagina, que lleva a esa resequedad, lleva ardor, a picazón, aparición de infecciones también a nivel por hongos, a nivel vaginal, infecciones urinarias. Entonces son síntomas que hay que manejar. Ya veremos un poco qué opciones tenemos en este caso. Hay una disminución del deseo sexual, sí, esto es importante y es importante también que esto sea conocido por la pareja, que sea algo de lo que se pueda hablar, de lo que se pueda compartir, entender que es un periodo de cambios donde generalmente este síntoma se hace más predominante en mujeres, pero a los hombres también les sucede con la disminución de las hormonas masculinas. Entonces, sí es un tema que no solo pasa por la disminución de las hormonas y ya no tengo deseo sexual, sino que debe ser un tema que se trate en pareja y que también se dé manejo en pareja. Que existen algunos medicamentos que pueden ayudar a mejorar este síntoma, sí, claro que sí, pero deben darse en el contexto, pues, de la consulta y debe ser individualizado. Entonces, sí, también es uno de los síntomas que por el que podemos hacer algo, en el cual podemos intervenir y mejorar. Entonces, no es algo por lo que ya solamente la resignación sea la opción. Entonces, ahí también tenemos oportunidades de ayudar a nuestras mujeres. Síntomas metabólicos, entonces hay aumento de
de la acumulación de grasa, especialmente en sitios como el abdomen, las piernas, las caderas. Si la disminución del estrógeno lleva a estos cambios, alteraciones a nivel metabólico del colesterol, triglicéridos y todo lo que implica el metabolismo del azúcar, el metabolismo de las grasas y mayor riesgo cardiovascular. También vamos a dedicar un poquito a este tema del riesgo cardiovascular, que es importante. Entonces, también ya habíamos adelantado un poco el tema de las medidas con las que se recomienda enfrentar este tiempo en la vida. Hablábamos de la información, que es lo que estamos haciendo ahora, entender el proceso, acercarnos como a un periodo normal en nuestra vida, acercarnos precisamente a estos cambios de la forma más comprensiva y aceptándolos. La integralidad, como les decía, somos alma, cuerpo, espíritu y la idea es encontrar armonía para resolver este tipo de obstáculos y de problemas, de síntomas que pueden aparecer en esta época. La persistencia, es decir, especialmente en los hábitos, que si tenemos mejoría, persistamos en los cambios que se hicieron para obtener esa mejoría y busquemos cada vez ese equilibrio que nos permita estar en la mejor condición. Apoyo, no estamos solas. eh, si necesitamos alzar la mano, asistir a consulta, pedir ayuda, es muy importante y darle valor a eso, al tema de ir al médico, hacer el chequeo, estar buscando solución de pronto a los principales síntomas en cada caso. Tenemos el tema de la terapia cognitivo-conductual para afrontar cambios, especialmente los sofocos. Es uno de los síntomas que las pacientes refieren que afectan su calidad de vida. Los sofocos son unas oleadas de calor en donde hay sudoración, son generalmente cortos. En algunos periodos aparecen más en la noche, pero pueden aparecer en cualquier momento del día. Molestan mucho a las pacientes precisamente por eso, porque en una reunión viene el, el- el momento del sofoco y sí afectan bastante la calidad de vida de las pacientes. Em, la terapia cognitivo-conductual es una terapia psicológica en donde se hace una aproximación a este tema, donde se ha visto que hay eficacia al aceptarla y manejarla. Es decir, la mujer reconoce que viene el momento de ese periodo de calor y de sudoración, se tranquiliza, respira. Hay medidas térmicas, es decir, el uso pues, de ropa que no que ayuda a que esté fresca, el uso de compresas frías y sobre todo el uso de la respiración y medidas de relajación para afrontar estos episodios. Ya vamos a ver de pronto qué suplementos y qué otras opciones de manejo tenemos. Como terapia, también se habla del ejercicio y de la alimentación saludable. Definitivamente, estos dos son pilar para manejar prácticamente todos los temas de salud. Entonces, una alimentación libre de ultraprocesados, libre de azúcar, con macronutrientes, con un buen contenido de frutas, de verduras, de líquido, de hidratación. Entonces, hacen parte obviamente de esta estrategia. La actividad física. No, no subestimemos la importancia de la actividad física, bien sea caminar, bien sea actividad como elíptica, bicicleta, ejercicios de resistencia, peso con nuestro propio cuerpo. Acá lo más importante es la constancia y la consistencia en estos hábitos. Entonces también es algo en lo que en esta comunidad se trabaja en buena manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos por el camino correcto y definitivamente son estos elementos los que nos ayudan mucho a afrontar de mejor manera estos cambios.
relajación, mindfulness y el tema de los medicamentos, sí debe ser un tema que se debe hacer en el marco de una consulta individualizada, porque obviamente cada mujer es diferente, tiene un contexto diferente. Acá les menciono algunos que se usan para el tema principalmente de los cambios vasomotores que les mencionaba. Y ya vamos a hablar tampoco hablar un poco de de algunos suplementos que han mostrado algunos beneficios. Entonces, un tema muy importante y del cual se ha pedido también aclarar es el tema de la terapia de reemplazo hormonal, que para resumirlo es empezar a reemplazar las hormonas que nos hacen falta tomándolas o aplicándolas mediante parches o mediante un spray que se aplica en la piel. Entonces, esta terapia de reemplazo hormonal debe ser guiada, individualizada. Em, Han existido varias dudas, especialmente hace unos 30 años. Aparecieron algunos estudios, viene el temor de la relación con cáncer. Entonces sí es muy importante tener claro que se es candidata o no a terapia de reemplazo hormonal. Y para eso se necesitan algunos estudios y también una historia clínica completa. ¿Cuándo se indica esa terapia de reemplazo hormonal? Ya vimos una de las indicaciones claras que es en la menopausia precoz, en menos de 40 años en menopausia. Cuando otras indicaciones son los sofocos, la sudoración nocturna, palpitaciones, todo esto que afecta la calidad de vida, que lo vimos ampliamente, la resequedad vaginal, lo que vimos de las infecciones, el dolor con las relaciones sexuales, la prevención de osteoporosis, cuando otras medidas, cuando otras te han confirmado la osteoporosis, hay unos medicamentos indicados, pero cuando esas medidas no han sido suficientes, podemos tener también la terapia de reemplazo hormonal como tratamiento. Y mujeres que les han quitado el útero por otras causas, por cáncer, por enfermedades graves con sangrado. Y en este tipo de pacientes es importante para la terapia de reemplazo hormonal solo usar estrógeno, no hay que usar progesterona. ¿Por qué? Porque la terapia de reemplazo hormonal tiene dos componentes, tanto estrógenos como progesterona. Entonces, hay unas contraindicaciones y acá quiero que pues estemos muy atentas porque es muy importante conocerlas y de acuerdo a nuestra historia, ver si puede para mí ser una opción o no la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, el cáncer de mama ac- actual o por antecedente, el cáncer de endometrio, que es el cáncer en útero, el sangrado genital que no se sabe la causa, entonces hasta que se aclare por qué, trombos, enfermedad trombótica en cualquier vaso, en piernas, cualquier trombo o trombosis sufrida eh, en el momento por antecedente es contraindicación. Haber tenido enfermedad arterial coronaria, un infarto del corazón o el cerebro, enfermedad del hígado activa o por antecedente. Entonces, son esas las principales contraindicaciones. Hay algunas que son relativas y uno pues busca ver de pronto, tratar de dar manejo, como migraña con aura, factores de riesgo cardiovascular sin control, hipertensión no controlada, tabaquismo activo, colesterol sin control. Entonces, todas esas pacientes no son candidatas en el momento. Si se corrigen estos factores de riesgo, podrían llegar a ser candidatas. Pacientes con obesidad mórbida no son candidatas con índices de masa corporal elevados, ya en rangos de obesidad mórbida. Enfermedades hereditarias como trombofilia, estas son enfermedades
de trombos, pacientes que tienen un diagnóstico específico y que pueden hacer trombos en cualquier momento. Ellos precisamente deben vivir anticoaguladas y no son candidatas a esta terapia. Los miomas sintomáticos, es decir, bueno, hablábamos de un tipo de sangrado em, persistente y a veces estos miomas son sensibles al estrógeno, es decir, como vamos a estar dando de nuevo terapia hormonal, pueden aumentar de tamaño. Estos miomas son pequeños tumores de músculo, no son malignos, pero sí son sensibles al estrógeno. Y cálculos en la vesícula que estén ocasionando síntomas, es decir, que haya dolor, que la mujer esté en proceso de una cirugía programada por esta causa. Entonces, esas serían las contraindicaciones relativas. En cuanto a los suplementos, y me gusta, digamos, en las preguntas en la sesión pasada, ya manejábamos el tema de la evidencia. Y es muy importante que seamos muy inteligentes y muy claras y muy cuidadosas en el momento de buscar suplementos porque infortunadamente no todo tiene evidencia. Evidencia se basa en los estudios clínicos que han hecho en pacientes, en sujetos que han llevado a condiciones especiales y han hecho la intervención, es decir, que le han dado el suplemento o el medicamento del que se está buscando saber si sirve o no sirve. Entonces es muy importante hablar y cuestionar el tema de la evidencia. ¿Qué evidencia hay acerca del uso de esos suplementos? En cuanto al uso de isoflavonas de soya, y en estos dos suplementos que son los principales, hay una evidencia limitada, es decir, que hay algunos estudios que han mostrado algún beneficio en grupos de pacientes, que en el caso, por ejemplo, de el cosh negro, em, han mostrado beneficio en grupos de pacientes. Algunos de esos estudios son con población no muy grande, un grupo de mujeres no muy grande, menos de 100. Algunos otros estudios han buscado cómo reunir los principales que se han hecho al respecto, pero ¿qué pasa? No usan el mismo suplemento, entonces son estudios heterogéneos, diferentes, por decirlo así, para poder sacar una conclusión clara. Algunos, los mejores, digamos, los que han mostrado mejores resultados, muestran hasta un 25% en la disminución, especialmente de los síntomas vasomotores, que, como les decía, es una de las principales molestias en las pacientes. ¿Cuál sería la recomendación? Sabiendo esto, a algunas mujeres les va a servir, a otras no. No sabemos exactamente en qué grupo estamos. Puede ser probado, puede ser un suplemento en el cual se lleve a una prueba terapéutica y la mujer evalúe si tuvo alguna respuesta. Pero sabiendo que en un grupo de mujeres sirvió y en otro no. Entonces, esto principalmente lo tenemos para mujeres que no son candidatas para terapia de reemplazo hormonal o que definitivamente no desean este tipo de terapia. Esta es la dosis. Ojo con la hepatotoxicidad. ¿Qué quiere decir eso? Aunque es poco frecuente, pero estos suplementos tienen metabolismo en el hígado. Entonces, ante síntomas como dolor en la parte derecha, del abdomen, orina oscura, si la piel se pone amarilla, por ejemplo, todo esto habla de problemas a nivel hepático, entonces obviamente debe suspenderse y consultar inmediatamente al médico. Importante también, contraindicado en cáncer. Em, y ya les digo, no debe sobrepasarse 40 miligramos al día. Esto en caso de el coach negro, que está pues tan en boga. Pero sí quiero que les quede muy clara el tema de la evidencia, que no hay una evidencia contundente, que para todas las mujeres es útil, no. En algunos estudios
para algunas mujeres ha sido útil. Lo mismo pasa con las isoflavonas de soya, que ya llevan más tiempo, en donde para algunos grupos de mujeres ha demostrado que hay mejoría, para otras no. Estamos hablando de los síntomas vasomotores específicamente, de las oleadas de calor. Entonces, eso en cuanto a los suplementos. En cuanto al uso de geles, por ejemplo, uno de los síntomas también muy, muy marcados es el tema de la resequedad a nivel genital. Entonces, el uso de lubricación para las relaciones sexuales es muy importante para evitar el trauma y evitar la irritación. El uso de óvulos de estrógeno semanal, también hay estrógeno en crema. em, pero digamos por practicidad y por adherencia, el óvulo semanal es útil también en este tipo para mejorar este tipo de síntomas. Em, Eso en cuanto al tema de la terapia. Les decía que quería hablar unos 2 minuticos de el riesgo cardiovascular, porque infortunadamente las mujeres tenemos un riesgo cardiovascular diferente y que debe ser tenido en cuenta también en forma prioritaria en las mujeres que entramos en menopausia. Entonces, hay varias formas de medir el riesgo cardiovascular. Acá solo traigo esta. Hay varias calculadoras. Esto lo hace el médico en la consulta de medicina general incluso. Se puede solicitar, doctor, quiero saber mi riesgo cardiovascular. ¿Con qué datos? Entonces, la edad, el género, la presión arterial, valores de colesterol total, colesterol que protege, que es el HDL, el tabaquismo. Con esos datos ya podemos tener un porcentaje de riesgo. Y ya les voy a decir qué quiere decir que me salga un número determinado de riesgo. Entonces, acá tenemos el ejemplo de una mujer de 55 años que no es fumadora. Su presión arterial sistólica es la primera. Cuando tomamos la tensión arterial, hay dos números. El primero es la presión arterial sistólica, que está en 140, que es un poco alta. El colesterol total, eh, 220 y un HDL en 50. Y al hacer esto mediante una calculadora de riesgo, dice que tiene un 6%, que es un riesgo moderado. ¿Y que cómo lo interpreto? No, que me dijeron que yo tengo un 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que a 10 años, si yo proyecto mi vida a 10 años, por cada 100 mujeres igual que yo, 6 de esas mujeres van a tener un infarto de cerebro o de corazón o van a morir por muerte cardiovascular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que mantener ese riesgo controlado y ojalá bajarlo. Digamos, 6 era un riesgo moderado, que quiere decir que esta mujer, por ejemplo, tiene que bajar su presión arterial y tiene que bajar el colesterol. Todo eso pues son medidas con actividad física, ejercicios, si es necesario medicamentos, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Recomendación cuando vayan al médico la próxima vez, por favor, doctor, calcúleme mi riesgo cardiovascular. Bueno, es algo muy, muy importante. Entonces, hasta aquí lo que quería recordarles, quería presentarles y yo creo que estamos en el tiempo de empezar preguntas, ¿verdad, Ani? Sí, ya vamos a empezar preguntas, pero antes quiero de pronto como resaltar algo muy importante. A veces como que uno escucha esto y dice, Dios, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y nos paniqueamos. La idea no es eso, la idea no es generar pánico. Y hay algo, una palabra clave que la doctora dijo dentro de esta charla que fue aceptar. Cuando tú aceptas, empiezas a sanar y empiezas a llevar las cosas de una manera positiva, ¿cierto? Para mí la parte psicológica es supremamente importante a la hora de enfrentar cualquier situación. No es lo mismo yo levantarme y obviamente nos puede pasar porque vamos a tener momentos de desánimo, momentos de tristeza, momentos de complejidad de ánimo, pero ¿qué podemos hacer? Nosotras mismas hacernos porras, nosotras mismas darnos ánimos y sí, voy a hacer lo que tú decías, voy a ir a trotar un ratico,
De esos pequeños cambios dependerá que la calidad de vida durante esta etapa tan bella, tan importante, porque es linda, hace parte de nosotros y qué bonito que Dios nos dé la oportunidad de llegar a conocernos, porque también en esa etapa nos conocemos, que me cae bien, qué pensamiento estoy teniendo que está haciendo mal conmigo, que de pronto si hago ejercicio, si hago este tipo de ejercicio me está funcionando, o sea, es empezar a conocernos también. Siento que la parte psicológica, que es lo que usted decía, amigo, de la parte cognitivo-conductual, nos va a ayudar mucho en esta etapa. Entonces, ¿qué quiero animar a mi comunidad de ella? Que no se desanimen, porque la idea es que nosotras sí podemos. Hacer una salud preventiva y no curativa es muy importante, ¿sí? Entonces, mantenernos en el peso, si vemos que estamos subiendo un poquito de peso, entonces, como que mirar qué puedo hacer, ¿sí? Esas pequeñas señales que nuestro cuerpo nos está hablando, tomarlas en cuenta para bien, positivo. Yo quiero que ustedes se lleven también esta charla lo más positivo, que es una etapa bonita, tener pensamientos positivos todo el tiempo. Mira que la mente juega un papel muy importante en todas las áreas de nuestra vida, la mente. Y pues me tomo el atrevimiento de decir que la parte espiritual, para mí, una persona que espiritualmente esté estable y esté conectada con el Creador y tenga como ese positivismo espiritual, lleva un paso adelante, siento que lleva un paso adelante, entonces, mis bellas, es como eso, queremos como que animarlas, estamos con ustedes, Recetas Saludables les tiene este contenido con esta maravillosa especialista, tomemos lo que ella nos acaba de decir, muy consejos muy importantes, pero hagámoslo. La idea es que nosotros lo hagamos, que nos levantemos a la mujer que todavía no ha llegado a la menopausa, o que ya pasó, estoy segura que algunas ya han superado muchas cosas, y las que no hemos llegado todavía, pues preparémonos, tomar agüita, hacer ejercicio, pensamientos positivos, ver la vida con alegría, eso le da vida al corazón. Entonces, de esta manera es que nosotros tenemos que enfrentar la vida, mis bellas. Vamos a levantarnos y vamos a hacer todo por nosotras, porque nosotras somos las que estamos todo el tiempo ahí, ¿sí? Entonces, esa conversación interna que se tiene a diario, ay, no, me llegó la menopausia, no, esto va a ser terrible, no, me llegó la menopausia, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a hacer ejercicio, bueno, un pensamiento positivo, bueno, un podcast, pero ver la vida con alegría, siento que es una medicina muy grande. Ver la vida con alegría y con entusiasmo es una medicina muy grande. La parte mental se la recomiendo mucho y después les contaré por qué, porque esta mujer que les habla tuvo que pasar por un tema emocional, pero lo superé gracias a tener esa mentalidad y esa fuerza y esa fe en Dios. Entonces, qué pena no me tomé el atrevimiento de tomarle la sala, porque Excelente. sí quiero que veamos como lo positivo de la vida, no lo veamos como que me enfermé, me voy a morir, no, vamos las pautas que les damos acá es para que tomemos medidas preventivas, ¿cierto? Para eso es que estamos haciendo estas charlas. ¿Listo? Entonces, bueno, Doc, por acá hay una pregunta de una chica, me dice, creo que ya la contesté a usted, pero dice, ¿y cómo sería el tema de la aparición de la menopausia cuando no se tiene útero y hay ausencia de periodo, como nos daríamos cuenta? O sea, ¿cómo se darían cuenta si no tienen útero, no les llega el periodo? ¿Cómo se darían cuenta este tipo de mujeres que les está llegando ese ciclo de la menopausia? Bueno, es una pregunta muy importante porque también es importante que la paciente sepa si solamente retiraron su útero o y los ovarios también, o si le dejaron sus ovarios, que es lo que se busca en la mayoría de los casos, a no ser que sea un caso que por cáncer o por alguna condición hubo que retirarlos. Entonces, tener en cuenta la edad. eh, el tiempo de, generalmente las mujeres con histerectomía, que es como se llama cuando han hecho el Ok, retiro del útero, em, son más tempranamente entran en menopausia porque sus ovarios se atrofian un poquito más rápido. Entonces, estar muy atentas a esos signos eh, de los que hablamos, ¿sí? Puede estar apareciendo la menopausia a los 42, si tuvo una histerectomía, pues joven, entre los 30 en sus 30. Entonces, estar atenta a los síntomas y si pueden ser más tempranos de lo normal. Sí, importante
Si antes de los 40 empezó a tener las oleadas de calor, la resequedad marcada, debe consultar, debe consultar. Hay unas pruebas en sangre de los estrógenos, de otras hormonas como son FSH, LH, em, que ayudan a confirmar el diagnóstico, pero lo más importante son los síntomas inicialmente. Ok. Esa pregunta creo que también la contestaron, la contestó la doc porque estuvo súper completa esa charla, pero dice, ¿cómo puedo saber si me ha llegado la menopausia? Yo tengo 44 años recién cumplidos, no me ha vuelto a llegar el periodo desde hace 6 meses. Estarías en perimenopausia. Perimenopausia. Primero, bueno, y también acá aprovecho y les digo, estén seguras que es menopausia porque hay pacientes que llegan y no tengo mi periodo hace 6 meses y bueno, el tema del embarazo, estar seguras que no están embarazadas. Obviamente todavía están en edad fértil, así vaya disminuyendo un poco los estrógenos, pero está la probabilidad de embarazo, especialmente en las pacientes limítrofes, es decir, 45. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en Ay, cuenta. Si no es esa condición, estarías en perimenopausia. A los 44 estarías como todavía dentro de lo que es normal. También les mencionaba, preguntar a sus mamás a qué edad tuvieron su menopausia es una guía para nuestra evolución. O sea, hay una relación marcada entre cuál fue la menopausia de la mamá y cuál es la de la hija, y es muy similar. ok, de pronto consultar nuestros antecedentes familiares puede ayudarnos. Sí, sí, Ok. sí. Eso, acá dice, ¿cómo puedo? Ok. Una pregunta para la doctora Mayeli. En la etapa de la menopausia, la tiroides, ¿qué tiene que ver? ¿Se altera? No necesariamente, no hay una relación directa de menopausia y alteración del tiroides. Les mencionaba las enfermedades tiroideas en general afectan a las mujeres un poco más por características genéticas en las mujeres. No necesariamente en el periodo de la menopausia, sino por la condición de ser mujeres, sí hay que estar más atentas a los síntomas de problemas del tiroides porque sí nos afectan más. Entonces, por eso lo mencionaba de pronto en la charla general. No, digamos, no es para tenerlo en cuenta y estarlo revisando, pero no por llegar a la menopausia también vamos a tener problemas del tiroides, no, no necesariamente. Ok, listo. Bueno, por acá dice, ¿cuánto, cuánto tiempo dura la menopausia o entre la premenopausia y ya acabar definitivamente con los síntomas? Bueno, y acá, esta es una buena noticia, yo pienso que es una Dios, buena noticia, al que fin hay una luz al final del túnel. del túnel. Los síntomas se han descrito entre 8 y 10 años, ¿sí? Y van bajando en intensidad, se van manejando mejor. Entonces también yo creo que es una buena noticia que no es para el resto de la vida, ¿no? Para Entonces, el resto de la vejez. sí, van bajando, pero sí, obviamente, como les decía, hay que mantener medidas para llevarlo de la mejor manera, ¿sí? Ok. Pero sí, hay un límite, sí, Hay una chica que nos dice, bueno, casi ella pues, le dio un poquito duro la menopausia, pero mire lo que dice, que ella empezó a tomarlo con calma. La meditación, ¿sí? sí. Le ayudó muchísimo. Entonces empezó como a, como a nivelar. Es que yo también siento que el tema psicológico juega un papel muy importante en esta etapa. Entonces el estar tranquilas, ¿sí? Lo que yo les decía anteriormente. Por acá nos dice, ¿cuáles son los exámenes que deben hacer para saber cómo están las hormonas y para saber qué suplementos tomar? Bueno, es importante también verte en la consulta, o sea, es muy importante tener ese apoyo porque pues examinarte, hacer una historia completa es importante. No busquemos como con el peso, a veces que buscamos soluciones fáciles, rápidas que me tomo y listo. O que le pregunto al ChatGPT, que le pregunto a Google. Em, o sea, los médicos estamos para ayudar, para apoyar, ¿sí?
busquemos un médico de confianza, alguien que te pueda ver en forma integral. Ok. Laboratorios, te recomendaría que también valoren de paso tu salud metabólica en cuestión de perfil de lípidos, la glicemia, ver cómo está la función del hígado, la función renal y hormonas específicas como la TSH, T4 libre que valoran el tiroides, estrógenos, LH, FSH. Esas son pues más específicas para los temas de perimenopausia y menopausia, pero ya te digo, búscalo en un contexto Mm, guiada más por el personalizado. médico. Ujú. Más personalizado pronto, porque pues no todo Sí, mundo, no todo mundo le sienta lo que de pronto a mí me sirve, a otra persona no le puede servir. O sea, es importante el tema de terapia personal, ¿no? Aquí es como una guía ya más grupal y más generalizada, pero ya grupal inclusive por acá me han preguntado que si la doc de pronto nos puede dar el contacto, como tener una cita con usted, claro de que pronto su sí. ubicación, entonces nos está preguntando por acá. Y bueno, acá dice, hola, buenas noches, gracias, gracias doctora. ¿Cuál es la evidencia del beneficio de uso de, de progesterones? De Bueno, progesterones, ¿sí? En sí. mujeres menopáusicas con útero. Mujeres menopáusicas con útero. Bueno, les mencionaba que la terapia de reemplazo hormonal lo que busca es eso, reemplazar lo que el ovario produce normalmente, que es estrógeno y progesterona. Entonces viene en microdosis, es muy similar a, pues sí, viene en microdosis y se toma periódicamente. Em, Se busca que en pacientes, por ejemplo, en las que hay riesgo, em, digamos, mujeres en las que hay riesgo, ya lo vimos las contraindicaciones, riesgo de trombo, riesgo de infartos, en fin, se disminuya este riesgo al tomar, no tomar el estrógeno, sino aplicarlo, por ejemplo. Pero esto es individual porque cada una es diferente. La progesterona hace parte del manejo de terapia de reemplazo junto con el estrógeno cuando hay útero. Cuando no hay útero, entonces ya no hay necesidad de progestágenos, solamente los estrógenos. Pero ya te digo, esto no, pues no debe iniciarse así en forma sin una guía de ginecólogo, de endocrinólogo. em, pero sí, hay opciones y también hay formas de disminuir riesgos para las pacientes que tienen la indicación. Listo, doc. ¿Cómo manejar el tema del libido sexual y no sentir tanto dolor y tener placer nuevamente? Bueno, como les decía, este es un tema importante en la calidad de vida Mm, em, y especialmente en la pareja. Entonces, es un tema que requiere la participación de los dos, que la pareja sepa el momento de vida, lo que me está pasando, los cambios que estoy teniendo. No hay por qué avergonzarse, es normal y ya les digo, pues los hombres también tienen andropausia como uno de sus periodos normales en la vida, donde hay una disminución de la libido. El tema de la libido se maneja con testosterona y también hay algunos medicamentos, testosterona tópica y también hay algunos medicamentos orales, pero sí tienen que darse definitivamente en el contexto de la consulta. Lo menciono para decirles que hay opciones de manejo, que sí se puede ujú. mejorar, que también el tema de la terapia de pareja y el que sea el tema de la lubricación. Muchas veces las pacientes mejoran mucho con usar la cantidad adecuada de lubricante y de usarlo en la relación sexual y eso obviamente alivia el dolor, la molestia y mejora un poco también la disposición para la actividad sexual. Entonces, esa sería la recomendación específicamente en el tema de la libido. Ok, bueno, acá hay alguna pregunta. Dice, si tengo 44 años y no me ha llegado el periodo hace 6 meses o Sí. más, y tengo relaciones sexuales, ¿puedo quedar en embarazo? Sí, sí, sí puedes quedar en embarazo. Entonces, Ok. eh, sí, por favor, en forma responsable, sí, sí, Por sí. favor, a cuidarte, porque a veces uno piensa que no, ya me llegó, ya se me fue el periodo, ya estoy en la premenopausia, no me voy a cuidar.
y ahí es cuando de pronto vienen los embarazos en mujeres de mayor edad. Listo, ya creo que esta ya la contestó. Tengo 60 años con histerectomía total por cáncer de ovario. Tengo demasiada resequedad vaginal. ¿Qué puedo hacer? Creo que ya lo contestaste, el tema de lubricación. ¿Sí? En los estrógenos, hay óvulos de estrógeno que podrían, pues, ayudarte de forma semanal, sobre todo, y también, sí, podrían ayudarte con ese tema de la resequedad que es tan molesta, ¿no? Ok, El dice. estradiol. Ujú. Ujú. ¿Los lubricantes solo se usan cuando tengo relaciones? Pues me imagino que sí. Ese es como el momento, ¿no? Donde hay de pronto fricción y donde evita la Ujú. molestia. De Ok. resto, pues también obviamente hay cremas vaginales que ayudan para que no haya una resequedad, digamos que con el contacto con la ropa interior, o es Ujú. bueno también como que no haya una resequedad permanente. Los lubricantes específicos ayudan en la relación sexual, pero las cremas vaginales con estrógeno ayudan a que haya una lubricación pues, permanente, que no haya resequedad. Ujú. Dice, doctora, me da miedo escuchar, me da miedo escuchar a mujeres que dicen que llevan 5 años con calores menopáusicos. ¿Será cierto que así de horrible es? Yo vivo en Cali y los calores ambientales son terribles. Estoy pensando en mudarme para Tuna, una ciudad más fría. Sí, Yo siento busquen, que hablan, dime. Yo siento que también es no generalizar, ¿cierto? Si a mí de pronto mi tía, bueno, mi amiga me contó que está pasando por la menopausia, que le dio esto, eso, puede que a mí no me pase. Yo he tenido la experiencia de tener la versión, que hay gente que pasó por la menopausia y solo se dio cuenta porque se la retiró el periodo. ¿Sí? O Sí, gente, y yo pienso también que eso es como la preparación, el tiempo, digamos, es como la calidad de vida que hemos llevado, ¿no? sí, Tiene una sí, consecuencia también en la menopausia, ¿cierto? Entonces, mira qué calidad de vida. Hay personas que tienen 25 años y dicen, no, a mí ese tema de la menopausia no me interesa. Es cuando más debería interesarnos, porque ahí es, o sea, la etapa de la menopausia yo creo que comienza desde el primer momento que nos llegó el primer periodo. Ahí, empezar a cuidarnos para cuando nos llegue el último, pero uno espera que lleguemos a los 40 y es cuando ya nos llega la preocupación. Entonces, sí es importante no paniquearnos, como digo, no generar pánico y pensar que de pronto a mí no me va a pasar, no va a ser tan terrible como le pasó a mi amiga. Entonces, el miedo, te doy un consejo, el miedo y la fe, ambos son invisibles. El miedo te cuenta las peores catástrofes y la fe las mejores. Entonces, mira con cuál te quedas. Listo, entonces, bueno, yo no sé si habrá más preguntas, espérenme, reviso. Uy, dice, 28 años y cuando tengo, ok, dice, llevo calores hace 4 años, vivo en Bogotá y no puedo usar sacos de los mismos calores que le dan. 28 años y cuando tengo relaciones sexuales me da mucho dolor. Y segundo, mi primer hijo a los 20 y a los 25 es normal. O sea, tiene 28 años y ya está teniendo estos síntomas, doc. sí, definitivamente tienes que consultar porque puedes estar haciendo una menopausia precoz. Es prioritario que lo hagas, no es normal a tu edad que eso esté pasando. Quería decirles también a las pacientes que busquen opciones. Si son candidatas, ya hemos visto candidatas a terapia de reemplazo hormonal, que la busquen, que la acepten, que es muy segura, que las probabilidades de efectos secundarios son mínimos cuando está bien formulada. ¿Sí? Entonces, si ya es algo que está definitivamente, y como les decía, es de lo que más se quejan las pacientes, eh, hay opciones. ¿Sí? Si definitivamente no quieren hacerlo, pues, o porque no son candidatas o porque no desean la terapia, prueben con los suplementos. Ok. También cuidando lo que vimos, ¿no? Que no a todas les sirve, pero que a algunas pacientes sí les ha servido en algunos estudios, no se sobrepasen las dosis, estén muy atentas si hay algún cambio diferente después de tomar ese suplemento, pero no nos quedemos sin hacer nada. O sea, hay mucho por hacer. Exacto. ¿Sí? Hay mucho por hacer y eso es una guía apenas. Eso es para que tomemos lo bueno que debo hacer, ¿sí? Tomar acción. Mira que acá hay una buena noticia, dice, tengo 65 años. Hace 10 años que ya no tengo sangrado, no he sufrido de calores ni ningún síntoma. No he perdido el deseo sexual, no tengo resequedad vaginal, o sea que a ella le fue muy bien. Ujú. Le fue muy bien. Entonces, eso también es lo importante, es que no generalicemos y bueno, acá dice, quisiera saber si
si se ha presentado el caso en que en vez de calores sea mucho frío, aunque el caso contrario, entonces ya no mucho calores, sino mucho frío. No, no. Eso no Eh, es un síntoma no es un síntoma de la menopausia. de perimenopausia ni menopausia, entonces toca Ok. buscar otros diagnósticos. La resequedad en la piel, caída del cabello, uñas resecas, podrían ser, pero el frío no. O sea, los síntomas son vasomotores de calor, oleada de calor, sudoración. Ok, bueno, listo. Yo creo que sí. ¿Cuáles suplementos recomienda para esos síntomas? Creo que ya los dijo. Ujú. Sí, tengo muchos dolores en las articulaciones y sufro de endometriosis. Y Ok. me lo estirpan y vuelven a salir. Sí, la endometriosis es una condición de bastante dolor. Si debes con tu ginecólogo Ujú. em, buscar opciones de manejo, sí, definitivamente, pues no serías en el momento una candidata a la terapia de reemplazo por esa condición, pero sí con tu ginecólogo ver qué opciones de tratamiento específico para la endometriosis, ¿no? Y lo de las articulaciones, la verdad hay varias enfermedades también reumatológicas cuya manifestación es el dolor articular. Entonces, a veces tenemos que ver un poco también otros síntomas, no todo achacárselo de pronto a que estoy en menopausia y todo se debe a la baja de estrógeno, ¿no? También, y precisamente para eso estamos, ¿no? Para Claro. orientar y ver un poquito qué pasa en la historia de cada paciente. Listo, ya esta última pregunta. ¿Cómo se maneja el tema del tejido adiposo por el cambio hormonal? Entonces, obviamente es es un tema que también pasa por el tema de hábitos, ¿sí? Ujú. Se debe ser muy cuidadoso definitivamente en la actividad física, la forma de alimentarse, ¿sí? No vamos a hablar de dietas porque la idea es que sea un modelo de alimentación permanente que siga para el resto de la vida. Sí hay un aumento definitivamente de la predisposición hay un aumento de peso. Más o menos cuánto, hasta 3 a 4 kilos por la disminución del estrógeno. Em, Persistir en los cambios de vida saludable, la suplencia de hormonas puede ayudar. La suplencia también, en algunos casos de la testosterona, si está indicada, también puede ayudar. Esto es la testosterona tópica, pero ya te digo, es de cada paciente. No podemos tampoco atribuirle los 10 o 15 kilos a la menopausia, no. O sea, ahí hay un componente Ujú. diferente que toca pues modificar. No todo se debe a la menopausia. Bueno, mi y eso está tan bueno que cuando se me quedaría toda Dios mío, ¿qué puedo hacer para la caída del cabello? Ya me queda muy poquito. Ay, Dios santo. Cabello que es tan importante para nosotros las mujeres. Sí, es un tema de consulta importante. Ujú. Recordemos Listo. que la suplencia de hierro, entonces toca vigilar qué pasa con tu hierro, qué pasa con la hormona tiroidea, qué pasa con los niveles de vitamina E, si tienes algunos síntomas asociados, el dermatólogo, ver si es en parches o si es generalizado. Ahí definitivamente, como te digo, hay mucho que hacer. No solamente ir y buscar un suplemento, no. Toca aclarar qué tipo de pérdida alopecia es. Bueno, listo, Mido, pues nosotros encantados de haberlo tenido esta tarde acá. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nuestra bella comunidad de recetas saludables. Y bueno, darle las gracias de verdad inmensamente porque su aporte es muy valioso para nosotras, su aporte es valiosísimo. Y bueno, mi bella comunidad, pues ya para terminar, no sé, deseamos de pronto escuchar a unas dos, tres personas que nos quieran dar como su testimonio respecto a todo lo que se está viviendo en este momento, recetas saludables, tema de la alimentación, con los especialistas. Entonces, la persona que desea hacer un aporte positivo para esta bella comunidad, podemos a levantar la manito y podemos participar. Entonces, por acá estamos pendientes de soporte, a ver quién quiere levantar la manito y
compartirnos algunas de sus experiencias positivas que ha tenido con todo lo que ha sido esta oleada de recetas saludables. ¿Quién está por ahí? A ver si alguien levantó la manito. Bueno, por acá hay dos que levantaron la manito. A ver. No sé si mi Jeff está por ahí, que me pueda colaborar, que hay dos personas que levantaron la manito. Sí, ahí está Consuelo. Listo, Consuelo, te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Vea, relativamente yo hace poco empecé a recibir las recetas, pero a veces veo que hay unos ingredientes como que uno no conoce acá en Colombia, no sé, de pronto queda uno como perdido. Ok. Entonces, pues, sí me parecen interesantes, pero entonces uno dice, ay, pero ¿esto qué será para hacerlo? ¿Sí? Entonces, esa es como una inquietud que tengo. Pues la Ok. verdad hace poco empecé. Como por ejemplo, ¿qué ingrediente? No, en este momento no lo tengo hacia la mano. He visto unas recetas y aparecen unos nombres que no, ni idea qué es, ¿sí? Ok. Ok. Algunos Listo. ingredientes que por Cuando ejemplo acá eso en suceda, Colombia. Mm, cuando eso suceda, es importante que nos escribas a soporte y nosotros estamos ahí súper pendientes ahí de ustedes, ¿vale? listo, bueno, ¿Listo? gracias. Vale, Bella, gracias por tu participación. ¿Quién más? Creo que Hola. eso. Hay tres, dice que hay tres, mi Jeff. Marta. Hola, Hola, ¿cómo estás, Marta? Muy buenas noches. buenas noches. Mi nombre es Marta, como lo acabas de decir. Yo hace 6 meses tengo 41 años, he venido con irregularidades en el periodo. Normalmente, prácticamente paso casi siempre con el periodo. Cuando no está el periodo, digamos que 15 días con mancha normal y luego manchas marrones. O sea, que son contaditas los días que no estoy normal. Aparte de eso, el deseo sexual se me ha bajado, respecto a, entonces no sé si eso se podría dar a los 41 años. Entiendo que has tenido irregularidad menstrual, unos sangrados ocasionales. Tú tienes 41 años y has tenido algún síntoma adicional de los que hemos comentado, solamente la irregularidad y el Bueno, aparte de la baja de deseo sexual, pues sí, a veces como esa sofocación, calor, síntoma. incluso estoy en el aire y siento. Ya. Puedes estar haciendo síntomas de perimenopausia. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal no es solamente para el periodo de menopausia, también para la perimenopausia, cuando estos síntomas se hacen marcados. Entonces, si ya evalúan con tu médico que eres candidata, podrías empezar a recibir terapia. Bueno, Pues ahorita la doctora lo que me hizo, me mandó fueron 3 inyecciones consecutivas, pero para por el sangrado. o sea, para quitarme el sangrado. Ujú. Pero aún así, colocándome, yo llevo 2 inyecciones de 3 que me corresponden. Me mandó una, por ejemplo, hoy, una a los 15 días, luego otra al mes y otra al otro mes. Me hace falta una, pero aún con todo y eso, persisten. Incluso yo decía, pero si es para suspenderme, y aún con ese medicamento persiste el sangrado, las manchas. Definitivamente hay que aclararlo, Marta. Hay que aclararlo antes de tomar cualquier medida. Entonces, sí, me imagino que te llevarán a otros procedimientos, a un legrado si es necesario, en fin, pero pues ya es un tema individual con ginecología. Pero sí, antes de cualquier medida de terapia de reemplazo tienen que aclarar el sangrado. Ani, tu micrófono. Ay, perdónme. Listo, entonces, bueno, mis bellas, ya para terminar,
pensando en el bienestar de cada una de ustedes. Ustedes saben que Receta Saludable cuenta con nuestra psicóloga, la doctora Luz Pinzón. Vamos a empezar a tener un acompañamiento por medio de unos talleres, ¿sí? Una vez por semana, ¿sí? La idea es que ese acompañamiento, pues ustedes estén ahí activas, cualquier cosita, cualquier sugerencia, lo que necesiten, vamos a hacer talleres para que ustedes puedan tener ese acompañamiento psicológico y en esta etapa tan bonita. Bueno, es una etapa maravillosa, es una etapa bonita, la vamos a ver así. Mi etapa bonita de la menopausia. Llevémonos eso, mi etapa bonita de la menopausia y qué puedo hacer. ¿Listo? Entonces, mis bellas, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotras. Doctoras de Recetas Saludables, de verdad que le agradecemos inmensamente su participación con nosotros. Muchas gracias. Con todo cariño. Bueno, hasta luego, Doc. Feliz noche para toda la comunidad.